Buenas noches, varones íntegros. Un gusto estar nuevamente, como todos los martes, a todas las personas que se suman al canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva edición de estos estudios maravillosos que estamos haciendo del Evangelio de Juan. Hoy nos toca escuchar de parte de Ramiro Ramírez el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, que básicamente se establece en tres parámetros. Se establece la traición del Señor Jesucristo, es posterior a la última cena. Se establece el arresto del Señor Jesucristo y se establece el juzgamiento del Señor Jesucristo. Algo maravilloso, posterior a la última cena y anterior a esa crucifixión en el Monte de las Calaveras, en donde Jesucristo entregará su vida por amor de todos aquellos que en Él crean y resucitará después al tercer día. Así que, dando esta introducción, por favor le pedimos a aquellos que estén viendo este canal que se suscriban. Allí hay una manito, usted le da un clic en subscribe en inglés o suscribirse en castellano, nos va a hacer muy bien, nos va a permitir difundir este canal a muchas otras personas que necesitan de escuchar. Y si usted no está ubicando el canal, hashtag varones íntegros, usted le coloca allí en YouTube, en la página de YouTube, y le va a liberar directamente al canal de varones íntegros. Así que dicho esto, bienvenidos nuevamente y le doy la palabra a Edmundo Allegro, que va a darnos el inicio con una oración. Bueno, Señor, buenas noches. De nuevo aquí estamos, los varones íntegros, representándote aquí en este grupo, Señor, para que tu palabra se difunda y llegue cada día a más personas, Señor. Hoy te pedimos que, por favor, sea el Espíritu Santo aquí interviniendo con Ramiro Ramírez, que nos va a dar el tema de hoy, que es una belleza de capítulo, el capítulo 18. Te pedimos también, Señor, porque llegue la paz al mundo. Estamos próximos a que por fin en Israel haya paz y ojalá se dé eso y que también podamos tener la seguridad de que se pare la guerra en Ucrania, Señor. Te pedimos por todos nuestros países, por Venezuela, que está complicada, por Colombia, que también tiene problemas, Señor. En este momento te suplicamos que seas tú interviniendo, porque tenemos una guerra espiritual muy grande, Señor. Dicho esto, Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que nos da y te pedimos que hoy día sea un día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y le damos la palabra al señor Ramiro Ramírez para que nos dé el tema de hoy. Muchas gracias. Eh, Señor, yo hice ya lo que me tocaba. Ahora tú pon tu parte. He dado por llamar esta presentación El sufrimiento no es un fin, es un medio para la salvación. Comprende básicamente el Evangelio de Juan, capítulo 18. Siguiente. El mensaje central El mensaje central de este capítulo lo he dado, le tengo que hacer un contexto y lo primero es el significado y el alcance de la palabra pasión, que viene del latín pati, que significa sufrimiento o padecimiento. Y en este caso comprende el breve periodo final a la muerte de Jesucristo y que comienza con la traición, con el arresto y su posterior proceso. La pasión de Cristo es muy conocida, es muy celebrada de manera universal. Se conmemora cada año en Semana Santa. Ha sido objeto de profundos estudios, análisis, literatura, representaciones teatrales en cine, en otros medios, y no me atreví a utilizar elementos de inteligencia artificial todavía, pero ya hay desarrollos al respecto que pude mirar. El capítulo 18 del Evangelio, como les decía, abarca tres elementos de la pasión, que es la traición, su arresto y el juicio o proceso. En este escrito del evangelista Juan, Jesucristo nos enseña de manera muy clara que el sufrimiento no es un fin, sino un medio a través del cual se nos abren las puertas de la salvación, cuando entendemos esta parte. Siguiente. Es conveniente hacer un contexto histórico y jurídico. ¿Por qué lo consideré conveniente? Porque
cuando hablo con gente joven, cuando trato con gente joven, cuando trato con algunas personas de la palabra de Dios, todos estos hechos que tienen, estos hechos de la pasión de Cristo especialmente, que han tenido un lugar en el tiempo y en el espacio. Mucha gente lo aprecia como si fuera una cosa de ficción. Entonces juzgué necesario hacer un contexto histórico y jurídico para poder ubicar en el tiempo y poder ubicar en las leyes y poder ubicar en las organizaciones jurídicas vigentes en esos tiempos todos estos hechos. Y si le damos creencia a la historia, si creemos que el Imperio Romano fue lo que fue, si creemos que la dominación del Imperio Romano, si creemos en esos hitos de la historia, y en esos hitos de la historia enmarcamos todos estos sucesos, vamos a estar procurando que tengan esa credibilidad o que no asalte la duda a las personas que quieran creer o que estemos tratando de formar para que crean. Jesucristo nació en Belén, en la provincia de Judea, que pertenecía a Palestina, pero pasó la mayor parte de su vida en Nazaret, en la provincia de Galilea, ambas bajo dominación romana. Nació en el año 748 de la fundación de Roma, que corresponde básicamente al año 0 de la era cristiana. Bajo el tercer régimen político de Roma, esto es importante, Roma tuvo 3 regímenes políticos. El primero, una monarquía, que fue desde su fundación hasta el año 224. Luego fue la segunda, la república, desde el año 24 a.C. hasta el año 27 a.C. Y la tercera o el tercer régimen fue el imperio, que operó desde el año 27 a.C. En estas circunstancias, pues Jesús nació bajo el gobierno de Octavio Augusto, del primer emperador de Roma. Este emperador murió en el año 14 después de Cristo y lo sucedió el emperador Tiberio. La vida, pasión y muerte de Jesucristo transcurrió bajo el mandato de estos 2 emperadores. Se estima que Jesús fue crucificado el 3 de abril del año 33 después de Cristo, y estos hechos ocurrieron en los días previos a esta fecha. Siguiente, organización jurídica del Imperio Romano. Es muy importante tener esto presente porque es el marco, digamos, lo legal amplio en el cual se dan todos estos hechos. El sistema penal del Imperio Romano era muy severo. La aplicación de la pena de muerte era muy frecuente, como también el destierro y la deportación. Bajo el dominio del imperio, las provincias que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, se les permitió que subsistieran el derecho de las provincias, pero en caso de conflictos prevalecía la legislación romana. Los gobernadores provinciales tenían la facultad de impartir justicia. O sea, eran autoridad política y jurídica a la vez. Y tenían la potestad de homologar o rechazar, o sea, de aceptar o rechazar las sentencias de los tribunales locales de las provincias bajo su dominio, cuando impusiesen la pena de muerte. O sea, la pena de muerte no le estaba permitida a los líderes o a los regentes de las provincias bajo su dominio. Y aún así, pese a que el gobernador romano tenía esa potestad de homologar o revisar la sentencia, para el acusado existía la última opción de apelar al pueblo. En estas circunstancias, el gobernador romano debía revisar el proceso y negarlo si detectaba que habían fallas graves en el proceso. O sea, no era solamente la ley, no era solamente la ley sustantiva o el código sustantivo, sino el proceso también. Todo esto subsiste, el derecho actual, uno de los fundamentos es todo el derecho romano,
Y estas garantías procesales vienen desde esa época, desde la época del establecimiento del derecho romano. Los pueblos que eran conquistados por Roma no eran incorporados a Roma. Y por eso, pues todos los ciudadanos de estos pueblos conquistados no podían ser o no eran considerados como ciudadanos romanos. Siguiente. En cuanto a la organización jurídica hebrea, lo relevante para el análisis de este capítulo, consideré estos puntos. Pompeyo tomó a Jerusalén en nombre de Roma en el año 63. La monarquía y la organización jurídica judía se subordinaron y no se desmontaron con el dominio romano. A partir del año 6 antes de Cristo, Judea fue regida por procuradores o gobernadores romanos. Como lo dije antes y como al explicar la organización romana, la provincia de Judea gozó de autonomía frente a Roma. Por eso conservó su organización política, religiosa, sus leyes, su organización político-religiosa, que eso vamos a hablar ahora enseguida, perdón, sus leyes, costumbres y jurisdicción de sus tribunales. Era autonomía más no independencia, pues en los casos que pudiera verse afectado al Estado romano, el gobernador tenía la última palabra. En el caso que nos compete, que es el arresto y el proceso a Jesús, se dio una especie de dualidad de competencias. Y bajo esta dualidad, como les decía, ocurrió el arresto y el juicio. Jesucristo fue acusado por delitos religiosos, por los judíos, por blasfemia, y fue tratado de acusar por los judíos por delitos políticos ante la jurisdicción romana. O sea, no es que esta dualidad surgiera de que los judíos lo querían juzgar por una razón y los romanos por otra. No, los judíos querían juzgarlo por blasfemia y agregarle el delito de sedición para que entonces entrara a operar la jurisdicción romana, que era mucho más severa y permitía la pena de muerte. El proceso se desarrolló en dos juicios autónomos, uno en el Sanedrín y otro cuando fue llevado ante Poncio Pilatos. En Judea, la legislación era simultánea, de manera simultánea, religiosa y jurídica. Estaba derivada o venía derivada del Antiguo Testamento de la Biblia, de los 10 mandamientos, fuente que se consideraba o se considera la fuente principal del derecho penal hebreo, y de los 5 primeros libros de la Biblia que conforman el Pentateuco. El Sanedrín, cabeza del derecho penal hebreo, estaba constituido, era el Tribunal Supremo del Pueblo Judío, y su creación se remonta a los tiempos de Moisés. En la Biblia está consagrada, no hice la referencia, pero está consagrada la creación en la época, en los tiempos de Moisés, la creación o la orden de Dios de crear el Sanedrín. En ambos juicios, por razones de garantía para el procesado, se debían aplicar normas procesales estrictas que brindaran esa garantía de que el procesado iba a ser juzgado con juicio justo, como decía la palabra. El arresto de Jesús, el arresto de Jesucristo, que está en el capítulo 18 de los versículos 1 al 11. He hecho un resumen para señalar lo más importante en este caso. Este acápite, lo llamo así, comienza con la consumación de la traición de Judas, que dio lugar al arresto a Jesucristo. Judas llevó la guardia, le dijo dónde estaba y lo presentó.
Supuestamente la contraseña era un beso que debía darle Judas para que pudieran identificar a Jesús. Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar y por eso facilitó el arresto. Pidió que dejaran ir a sus discípulos, de tal manera que el beso de la traición no fue necesario, sobró. No fue necesario para identificarlo porque él facilitó su entrega. Nos narra Juan que Pedro trató de impedir el arresto. Hirió a uno de los guardias con su espada en una oreja. Jesús lo calmó, calmó a Pedro y sanó al herido. Y le dijo que la entrega estaba escrita y que era mandato que su padre le había dado y que tenía que cumplir. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que también relatan estos sucesos, Jesús también en ese momento reclamó por ser arrestado como un ladrón, como un delincuente. Porque él reclamaba eso, ¿por qué? Porque si hubiera cometido una falta, si lo que él hubiera hecho era una falta, su predicación y sus actividades las había realizado de manera pública y abierta y eran conocidas por todos. Entonces no había lugar a que lo trataran como si hubiera sido un ladrón o un delincuente que actuara de manera oculta. Jesús ante el sumo sacerdote. Jesucristo fue arrestado y llevado atado primero a casa de Anás, porque era el suegro de Caifás, y Caifás era a su vez el sumo sacerdote. Entonces, fue llevado al sumo sacerdote por intermedio de Anás. Anás había sido destituido como sumo sacerdote unos años antes, pero en este caso, digamos lo que obraba como una especie de auxiliar de la justicia de Caifás. O sea, no encuentro una referencia, pero algo, esto no era normal, esto no estaba bien, esto no estuvo bien. Este fue el primer paso del periplo judicial al que sometieron a Jesucristo en su pasión. Pues después fue conducido de una instancia a otra, devuelto hasta que llegó al veredicto final. Una de las cosas que queda absolutamente clara en este acápite es que Jesús fue llevado a esta instancia para ser interrogado de manera privada por Anás. Anás tenía el propósito de obtener una confesión que les evitara todo el desgaste de tener que probar los delitos. Y por eso aparece esto como la razón fundamental por la cual se hizo este interrogatorio de manera privada y con constreñimiento. Además nos recuerda Juan en 18:14 que Caifás ya había prejuzgado a Jesucristo, a lo cual hace referencia en el capítulo 11, versículo 50, para justificar jurídicamente la muerte de Jesucristo. Caifás no entendió, o sea, pensaba o creían que de pronto la muerte acababa con la prédica y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y nunca entendieron que este era un mensaje de salvación de su doctrina, un mensaje de fortaleza de su doctrina, un mensaje de fortaleza de su doctrina por encima de los tiempos, de los límites físicos, de la fortaleza de las instituciones de los hombres, de los imperios, de su formación. O sea, que estábamos ante el nacimiento de una fuerza y de una doctrina superior a cualquier organización conocida antes. Caifás y Anás pertenecían a la secta de los saduceos y ellos no creían en la resurrección humana. Entonces, pues era, digámoslo, como si la organización jurídico-religiosa hebrea se hubiera desviado y se hubiera puesto a prueba, o sea, con las mismas leyes
venían a juzgar a Cristo, pero esas leyes ya habían evolucionado y ya tenían desviaciones de la naturaleza humana. El siguiente hecho que relata Juan en su capítulo 18, entre los versículos 15 y 18, ubica a Pedro en el patio de Anás. Y es muy importante esta referencia porque hace parte, o es el primer punto de la profecía, del cumplimiento de la profecía de Jesucristo previa a estos hechos, en donde le dijo a sus discípulos que la mayoría iba a huir y que Pedro se lo iba a seguir de lejos, se iba a quedar, pero que lo iba a negar 3 veces. Pedro se dio las mañas para entrar al patio de la casa de Anás y en ese lugar se consumó la primera negación. La negación de Pedro, algunos la consideran como pecado y otros la consideran como una muestra de la debilidad humana bajo presión, que nosotros somos muy prematuros o muy díscolos en nuestros juicios cuando estamos bajo presión. Y queda la duda de si Pedro temió ser encarcelado y ejecutado, o lo que hizo, lo hizo para preservar a través de su existencia el mensaje de Jesucristo. Él se sintió llamado, que esa es, digámoslo, una interpretación que también cabe. Él se sintió llamado a preservar su existencia para de esta manera mantener el mensaje de Cristo, proyectar el mensaje de Cristo. Siguiente. Anás interroga a Jesús. Esta fase aparece relatada en los versículos 19 a 24. Lo que se configura en este relato, lo que se relata en estos versículos y se configura en este relato, es esa especie de prejuicio contra Jesús en la casa de Anás, como le digo, como interpreto, como se interpreta, tratando de buscar una confesión de parte que facilitara todo el proceso posterior. Anás indagó a Jesús sobre su doctrina, sus discípulos y sobre el origen de la autoridad que según ellos él se atribuía. Jesucristo, por su parte, le respondió que él siempre había hablado de manera pública y clara al mundo, que en nada había conspirado porque nunca había hablado nada oculto. Y remite sabiamente a Anás a que le pregunte a quienes lo han escuchado, que le pregunten el mensaje, él no lo repite, él pide que le pregunten cuál ha sido el mensaje que le han escuchado. Este tipo de respuestas no es del agrado de los que lo interrogan y razón por la cual es agredido. Y entonces Jesús los conmina a justificar las agresiones si es que cree que está hablando o obrando mal. En resumen, Anás no logró obtener una confesión condenatoria. Y entonces por eso remitió a Jesús atado, esposado ante Caifás, el sumo sacerdote. En el interregno entre la remisión de la casa de Anás al Sanedrín, ocurren las 2 negaciones de Pedro, las 2 negaciones adicionales, para que completaran 3 y que debían ocurrir antes de que el gallo cantara. Como decía en la parte anterior, al ver el lado positivo de la acción de Pedro o de las negaciones de Pedro, con posterioridad a este pecado, Pedro nos dio una enseñanza muy grande de cómo lidiar con el pecado pasado y de cómo pasar del pecado cometido a un pecado confesado y perdonado. O sea, toda la secuencia que a muchos de nosotros nos pasa, que vivimos
a diario en todas nuestras actuaciones y que encontramos acá. El pecado de Pedro bien hubiera podido dar para que hubiera renegado de la religión, o se hubiera perdido, o hubiera, de la vergüenza, hubiera renunciado a todos los honores, o para que hubiera tomado alguna acción que le quitara el peso de ese pecado. Entonces hay algo fabuloso de resaltar. Y eso viene de hilar esta parte con los mensajes de Pedro y con la vida posterior de Pedro, que es con un pecado tan grande, confesado y perdonado y seguir actuando y con mayor fe. En el caso del juicio condenatorio, algunas fuentes que consulté que no están pues en la palabra, pero sobre la cual hay una cantidad de estudios, nos hablan de que Caifás no había alcanzado el consenso en el Sanedrín, que lo impuso. Y, y por eso, pues, remitió a Jesucristo ante Poncio Pilatos. En otras fuentes que también consulté, se relata que Pilatos hizo que remitieran a Jesucristo ante Herodes de Antipas, que era el tetrarca de Galilea, porque Jesucristo era más conocido como el Galileo, como originario de Galilea, que allá fue donde pasó la mayor parte de su vida. Y en consecuencia, Poncio Pilatos, tratando de eh, eludir el juicio o eludir tener que pronunciarse, lo mandó ante Herodes porque consideraba que se debía someter a esa jurisdicción. Herodes no aceptó y lo devolvió a Pilatos. Ya Jesús ante Pilatos, ya no había más instancias, consideramos que era la última instancia en su juzgamiento. Entonces, ya cuando está frente a Pilatos, lo primero que Pilatos preguntó a los guardias judíos que llevaron a Jesucristo fue, bueno, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los guardias, o la guardia que llevó a Jesucristo, lo presentó como un malhechor, sin, sin ampliar en la presentación. Y por esa razón Pilatos le respondió que entonces lo debían juzgar según las leyes judías. O sea, era competencia de las leyes judías. Por la respuesta que recibió Pilatos, se deduce que ya lo habían condenado a muerte, porque alegaban que lo traían ante Pilatos porque para ellos no estaba permitido dar a muerte a nadie. Y querían entonces homologar la sentencia a muerte con las leyes romanas, con las leyes de Roma. Entonces, para comprobar el delito que daría lugar a la muerte, que podría ser el de sedición, es decir, que se hubiera levantado contra el Imperio Romano, que Jesús fuera una amenaza para la estabilidad del Imperio Romano y de la dominación en la provincia de Judea. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el reino de los judíos? Y Jesús le aclaró que él no decía esto. Pilatos contrapreguntó, entonces, ¿qué es lo que has hecho? No entendía. Hermosa fue la respuesta que dio Jesucristo. Hermosa fue la respuesta. Y muy grande y trascendente. Mi reino no es de este mundo. Y mis seguidores, y por eso mis seguidores no van a pelear para que no sea entregado a los judíos y para que no sufra de este juicio. Es importante demostrar esto para que quede claro lo que fueron sus palabras. Mi reino no es de este mundo, trasciende al mundo que lo estaba, con cuyas leyes lo estaban juzgando. Siguiente. Una y otra vez, en sus respuestas,
Jesucristo fue muy claro en dar a entender a Pilatos que él no había venido a desafiar ni a retar las leyes y autoridades humanas, que había venido al mundo para dar testimonio a la verdad y que todo aquel que busque la verdad debería oír su voz. Aquí es donde uno, voy a hacer una pequeña interpelación donde uno dice, nosotros no existíamos como pueblo aquí en esa época. Esto no existía, América no existía. Y entonces, ¿cuál es el significado de lo que acabamos de escuchar que pasó? El significado de lo que acabamos de escuchar es, mire, esto es hasta para los mundos que no existen. Mi mensaje, mi reino, mis doctrinas son y se aplican hasta para mundos que van a existir el día de mañana, que hoy no existen. No se aplica para lo que existe. Es muy importante entender entender como cristiano esta enseñanza. ¿Por qué? Porque nos permite no solo explicar todo lo que ha pasado desde aquella época a ahora, sino todo lo que podemos lograr de aquí en adelante, predicando la palabra del Señor. Pilatos, ante las respuestas que le daba a Jesús, solamente se atrevió a preguntar al final, bueno, ¿y qué es la verdad? En el Evangelio no se profundiza más en la verdad, pero esa es una labor, una tarea en la cual nosotros nos mantenemos, todos los hombres, los varones íntegros que hacemos parte de este grupo y todos los que predicamos la palabra de Jesús, sabemos que esa es la razón de ser, la búsqueda de la verdad. Sin respuesta a esta pregunta de Pilato, entonces Pilatos concluye que no halló delito alguno. Entonces, en estas circunstancias aparece un elemento que no lo señalé aquí, no consideré, pero que sí quería decirlo, es que aparece que Jesús en ningún momento tuvo defensor, que lo debía haber tenido por normas procesales. En ninguna parte se dice que para tener un juicio hubiera tenido o alguien hubiera actuado de defensor. De pronto en el Sanedrín habían 2 o 3 integrantes del Sanedrín que eran eh, seguidores no públicos de Jesús, que no lo reconocían en público, pero eran sus seguidores, trataron de moderar el juicio en el Sanedrín, pero nunca aparecieron ni nunca apareció un defensor. Entonces aquí es donde de pronto hubiera aparecido un defensor y el defensor hubiera dicho, apelemos al pueblo, apelemos al veredicto que era la última recurrencia. O podía haberle exigido a Poncio Pilatos que si no halló delito alguno, se hubiera ratificado en que no halló delito alguno. Pero estaba escrito que Jesús debía morir para mostrarnos la trascendencia de su mensaje, más allá de la muerte, más allá de el fenecimiento humano. O sea, yo me muero hoy, pero mi verdad sigue. Mi muerte no acaba con mi verdad. A esto, Pilatos, me imagino en la duda, con una actitud dubitativa, al ver que no existía delito, se adelantó y entonces aprovechando que estaba en vísperas de Pascua y que en Pascua había la costumbre de preguntarle al pueblo, o había la costumbre sí, de preguntarle al pueblo sobre la libertad de algún preso. Entonces hizo la pregunta al pueblo, que si aprobaban soltar al rey de los judíos y la multitud, el juicio de la multitud, que no es el más justo, dio su veredicto. Suelten a Barrabás. Y ya conocemos que de esta manera se configuró el juicio, el fallo y la crucifixión de Jesucristo. A manera de conclusiones, he desarrollado las siguientes.
En esta etapa de la pasión de Jesucristo, el mensaje es claro. Él es Dios y no simplemente el Mesías, y no vino en esa época, llegó y nació en el pueblo judío, pero no como redentor del pueblo judío, ni como caudillo para combatir la dominación de Roma. Porque podemos pensar de pronto a veces, y en algunas discusiones eh, que tengo sobre lo que es la doctrina judía, que he tenido sobre lo que es la doctrina judía, fue el pueblo escogido por Dios, pero fue el pueblo semilla, no el pueblo, digámoslo, no fue el pueblo eh, único, no fue su redentor, no fue su Mesías, fue el medio por el cual llegó a este mundo, llegó al mundo humano. Jesús se sometió por completo a las leyes humanas, sufrió como ser humano y murió como tal, para enseñarnos que su mensaje es perdurable y superior a todas las fronteras físicas e historias, no tiene tiempo. El imperio romano feneció y muchos imperios posteriores también cayeron, muchas organizaciones, eh, imperios en todas partes del mundo. Pero su iglesia, sus enseñanzas y sus doctrinas siguen vigentes y vivan más que nunca, y tenemos el deber de que se proyecten mucho más allá de nuestra existencia, que la existencia de su doctrina sea eterna, infinita, a partir de la suma de todas nuestras existencias encadenadas con nuestros descendientes, que es la labor que debemos desarrollar. Que en su arresto y proceso se cometieron toda suerte de violaciones a elementales derechos de todo ser humano y a a la tradición y costumbres aplicables en esa época. Y que en los prejuicios que ya hemos visto que existieron, o sea, que ya estaba prejuzgado, o sea, que capturarlo era simplemente para someterlo a la crucifixión, a la muerte, con miras a truncar su mensaje. En los prejuicios, en los interrogatorios ilegales, en las burlas y en todas las acciones que se desarrollaron en torno a su arresto y el proceso, quedaron plasmadas las inequidades y mezquindades propias de la naturaleza humana. O sea, fueron mezquinos quienes lo juzgaron, pero es propio de la naturaleza humana, es algo que debemos superar, considerar una amenaza lo que no era amenaza, porque lo que supuestamente fue la razón para juzgarlo y crucificarlo fue el delito de sedición. La blasfemia, primero por haberse creído rey, y lo segundo, la sedición porque creía que atentaba contra la estabilidad y la dominación del Imperio Romano. Todas estas iniquidades y mezquindades de corto plazo que no permitieron ver la grandeza del mensaje que se desarrolla en estas cortas palabras, y que espero que haya sido claro, conciso y bien recibido. Muchas gracias. Querido don Ramiro, un aplauso por tan espectacular presentación. Nos gustaría que pudiera orar por nosotros en la culminación de esta presentación para así dar lugar a las preguntas que hayan surgido. ¿Puede ser? Primero las preguntas. Sí, sí. El que quiera, por favor, levante la mano y lo vamos dando lugar. John Javier, ahí estás con tu primer mano levantada, así que adelante. Bueno, yo lo escuché atentamente. Muy interesante el tema legal y religioso. Y la verdad que a uno siempre le queda, pues, uno ve todo lo que le pasó a Jesús, pero no lo analiza con esa perspectiva. A mí me queda una pregunta. Si Jesús fue condenado ilegalmente, porque fue condenado ilegalmente, según lo que estoy escuchando, se violaron muchas leyes hebreas, eh,
y lo condenaron, o sea, hubieron leyes de tiempos y de cosas hay que como lo menciona como lo menciona nuestro expositor, que eso ocurrió, pero a la vez sabemos o Jesús mismo dice que es algo que tenía que suceder. Él tenía que morir ahí, o sea, Dios lo permitió, o sea, Dios permitió que eso pasara con Jesús, su hijo. Y ahora bien, entonces esos jueces que juzgaron a Jesús de manera ilegal, pero que al final del día era algo que iba a ocurrir eh, para el propósito de Dios, entonces ante las leyes divinas, esos jueces van a ser condenados, fueron condenados o qué podemos interpretar de eso. Es mi pregunta. Una pregunta, hasta allá no llegué, pero voy a tratar de dar alguna respuesta. Eh, el mismo mensaje de muerte y salvación aplica para quienes seguimos la palabra como para quienes lo condenaron. Se abre la ventana para todos, nos acoge a todos. Cuando Él dice, mire, mi palabra está por encima de todas las leyes con que me han juzgado. Casi que podría asegurar que Dios perdonó de antemano cuando todo estaba escrito y todo debía ocurrir. Estaban perdonados de antemano, ellos solamente hasta estaban actuando de acuerdo con las leyes humanas y por eso señalo que eran iniquidades y mezquindades las que llevaron a esos jueces que condenaron a Jesús, que los llevaron a actuar de esa manera y que de antemano, con ese ejemplo que nos dio, también para ellos cabe la salvación. Yo también te podría decir algo, Joel. Yo creo que siempre a través de la historia vamos a tener dos grupos, los que creen y los que no creen, ¿cierto? Los que son juzgados. Pero Ramiro hizo un análisis muy profundo donde nosotros vemos que Jesús fue juzgado injustamente por un sistema religioso que era corrupto, que eran los saduceos. Anás específicamente representa esa religión sin una relación con el Señor, que teme perder más el poder más que la verdad, que era la que traía el Señor Jesucristo. Entonces el Señor, aún siendo inocente, el Señor mismo ni siquiera se defendió. Él confió en el plan que su papá le había dado, que el Padre Celestial le había pegado. Y si lo trasladamos a este mundo, muchas veces ser justo, muchas veces no lo exime a uno de que hayan cosas injustas. Tú de pronto lo has probado, lo has visto, ¿cierto? De hecho, que uno sea honesto, transparente, a veces se puede encontrar con situaciones extremas. Entonces, fíjese que en los momentos de la acusación no hubo ningún malentendido por él. El Señor simplemente guardó silencio, guiado por el Espíritu, que puede ser más poderoso que cualquier defensa que tome cualquier ser humano. Entonces, yo pienso que hay muchas maneras como podemos interpretar lo que está pasando. Por ejemplo, si tú analizas los líderes judíos llegaron ante Pilatos y Pilatos simplemente representa ese hombre que sabe que tiene que hacer lo correcto, pero que teme actuar por pura y física conveniencia, ¿cierto? Entonces, si seguimos analizando todo lo que pasa, el Señor, pues básicamente lo que decía, estaba mirando ahorita aquí en Juan, el verso 6, cuando hay una parte que la leemos muy rápida. Y dice, y cuando él les dijo, dice el verso 6, y cuando él les dijo, yo soy, hay una parte que es muy importante porque dice, retrocedieron y cayeron. O sea, solamente era tal el poder del Señor que él sin pelear, sin que nadie lo defendiera, él siempre dijo, yo soy. Y en el momento dice la versícula, yo soy, retrocedieron y cayeron. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Y por qué dijo él eso? El versículo 9 lo aclara. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y podemos seguir analizando muchas cosas, pero excelente, excelente. No sé, creo que Manuel y más de los que estamos acá podemos ampliar mucho más. Julio también quiere hablar, pero me parece que es muy poderoso lo que explicó hoy Ramiro de varios puntos políticos, geopolíticos y todo lo que se dio
en torno a esto. Así que me pareció muy buena la presentación. Julito. Yo apenas soy un Bueno, iniciado, ¿no? Les No, quiero no, no, muy aclarar. buena, muy bueno me pareció. don Ramiro, primero que Señor. todo, te felicito porque se ve que le dedicaste tiempo a esta presentación, profundizaste y de verdad que mis respetos y mi admiración. Vas muy, pero muy, muy bien. Bueno, yo escuchando el tema que nos trajo don Ramiro, yo voy a poner algo y ustedes me dicen si lo estoy interpretando bien o no, especialmente aquí los pastores eruditos. El, el que lo hubieran juzgado a él y el que lo hubieran, el que lo hubieran hecho injustamente, estamos hablando de Jesús, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos de que era Jesús que lo estaban juzgando. Pero lo que yo interpreto cuando veo esta enseñanza es que él simplemente está tomando, o no simplemente, sino que la grandeza de Jesús es que él está tomando el lugar de nosotros. A nosotros son los que nos están juzgando. Todo eso toda esa sentencia, todo ese juicio es para nosotros. Pero él simplemente se pone para quitarnos a nosotros ese juicio y llevarnos hasta la cruz. Por eso cuando llega el momento en que él le dice al Padre que por qué me has abandonado, porque él está lleno de pecado. ¿De pecado de quién? No de él, de pecado de nosotros. Entonces, eso es algo que nosotros creo que debemos pedirle a Dios, porque no podemos simplemente pensar que Caifás, que los romanos estaban juzgando a Jesús. No, no estaban juzgando a Jesús, nos estaban juzgando a nosotros. Solo que Jesús estaba tomando el lugar de nosotros. No sé ustedes qué opinan de esa parte, los pastores Manuel, Sergio, Giovanni, Fernando. Me gustaría saber si yo estoy interpretando bien eso así o ustedes qué opinan. Manuel. A ver, Manuel, bueno, Sergio, no sé, Manuel. No, Manuel es lo que decía. Los dos fuimos hacia Manuel. Como no me conectaba hace unas semanas, me tocó. No, yo creo que tienes razón. Segunda en Corintios 5, creo que es donde el apóstol Pablo dice que al que no era pecado, Dios lo hizo pecado por Exacto. nosotros, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, si ves, cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Creo que lo que estás diciendo tiene mucha razón y lo que estaba diciéndonos ahí Ramiro. Ramiro, todo de nuevo, en esos 15 diapositivas también construidas, ahí se estaba consumando, o sea, ese es el epicentro de la humanidad, es el epicentro de la historia. Ujú, Y ahí estamos nosotros con Jesús, en el sentido de que Jesús va a experimentar ese castigo tan fuerte y esa separación total para que nosotros nunca tengamos que experimentarla. ujú. Así Entonces, es. él curiosamente no es los pecados, ¿no? Todas las leí esta mañana en un devocional que seguimos con mi esposa, que todas las religiones hablan de los pecados. La Biblia habla de el pecado, o sea, nosotros no cometemos pecado, nosotros somos pecado. Y Ajá. Jesús está llevando todo eso de toda la humanidad para abrir esa brecha, para abrir ese espacio, crear ese puente hacia el Señor. Y ya si coloco mi fe en Jesús, yo ya no tengo que nunca experimentar. O sea, Él experimentó ese sufrimiento total y esa separación total de Dios para que yo no tenga que. Y lo que la activa es la fe en Jesús. Cuando me pongo debajo de Él es como ese pararrayos, ¿no? Jesús es el pararrayos de la ira de Dios. Ahí en la cruz está toda la ira de Dios descargándose o sea, es el juez que dice, este es el crimen, este es el castigo, pero el mismo juez opone a su hijo para que reciba el castigo, para que yo no tenga que recibirlo. Muchas gracias, pastor. Hay un elemento que, pues desde mi punto de vista de iniciado, me llamó mucho la atención y vuelvo a recalcar en él, ¿no? Que es la trascendencia del mensaje, el mensaje que nos da Jesús, de que su mensaje trasciende más allá de la muerte. O sea, nosotros hasta el último, haga de cuenta que estamos como participando en una carrera de postas
Y entonces nosotros, hay una carrera infinita de postas, y entonces nosotros debemos pasar y entregarle la posta a alguien para que ese alguien lleve la palabra en esa existencia y volver una hegemonía infinita a la palabra de Dios. O sea, nuestra vida no acaba con nuestra muerte, porque nuestro mensaje perdura en los que nos siguen. Sí. Eso también me asaltó, pues, de conclusión de todo el estudio que realicé, y no lo había visto. No había llegado a ese nivel de estudio de ningún tema. Ok. El pastor Fernando está que se abra. Aquí el micrófono. Maravillado, Ramiro. Era la persona adecuada para ese capítulo. Hiciste una evidencia que sigue un veredicto y lo hiciste como un doctor de jurisprudencia llevando paso por paso. Maravilloso. Si Jesús se hubiera defendido por todas las injusticias, tú y yo estaríamos condenados. Pero él aceptó la culpa porque estaba pensando, como dice mi hermano, en la imputación al ser humano. Nosotros fuimos completamente sanos. Qué maravilloso mensaje la organización. Estaba pensando en el libro de evidencia que es un veredicto de John McDowell. Usted, don Ramiro, tiene que ir a las universidades con esa forma de expresar y de convencer a los muchachos que su ministerio está en la gente joven, en la gente que quiere intervenir sin argumentos y explicar en la forma como lo hiciste. Te felicito y muy agradecido con esa tremenda conferencia del capítulo 18. Sí, muy bueno. Sigue, Alvarito. Perdón. Es una opinión en cuanto a lo que preguntó John, que si Caifás y los sacerdotes fueran perdonados y salvados, pero hay una condición: arrepentimiento y creer en la salvación de Dios. Entonces, él dejó abierta la oportunidad, pero solamente Dios sabe si ellos se arrepintieron, como pasó con Judas, que lo traicionó. Él tuvo remordimiento. ¿Ah? Judas. Pero tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. Es lo que yo creo, ¿no? Eso solamente Dios lo sabe. Y con esa muerte y con eso pagó el precio y nos dio la puerta para la salvación, pero hay que dar un paso cada ser humano de hacerlo. ¿Mm? Eso es lo que quería comentar. Sí, y agregando a lo que tú dices, Alvarito, hay una cosa importante, era que los saduceos no creían en la salvación, no creían en la resurrección. Entonces ahí también tendríamos que mirar, lo que dice es cierto, no hay un paso que tienes que dar. Es como si alguien quiere que se ayude, debe levantar la mano, ¿no? Igual en este caso debemos levantar la mano para recibir y aceptar al Señor en nuestro corazón. Entonces creo que es bien interesante el planteamiento y cómo se presentó. Siga, don Manuel, ¿qué más ibas a decir? ¿Estabas levantando la mano? No, añadiendo a eso, acuérdate que creo que es Mateo 27, al final de Mateo 25, 27, cuando Jesús está hablando de lo que va a pasar al final de los tiempos y todo, cuando habla de la pasión y todo esto de Jesús, acuérdate que ahí los líderes religiosos instan al público a pedir a Barrabás en vez de Jesús, y dice que ellos los convencen de que le digan a Pilato, dice, no importa, que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros Sí, y sí, nuestra descendencia, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eso muestra ese corazón de ellos, que no solo no está arrepentido, sino que hay esa prepotencia contra Jesús. Imagínate decir que la sangre de Jesús caiga sobre Caiga mí sobre y nosotros. sobre nuestros descendientes. O sea, wow. Entonces yo creo que, de nuevo, eso muestra lo que... Acuérdate que detrás de todo esto está el enemigo, está el diablo instando, ¿cierto? Y la razón que Jesús no se defendió es que el Jesús termina como comenzó, en humildad y en lo que se puede percibir como una debilidad, y nos muestra que realmente es, recuerda que el único momento cuando él se describió a sí mismo dijo, yo soy manso y humilde. Manso es ese poder bajo control, lo que él le decía a Pedro, Pedro, ¿por qué tienes que cortarle? Tú no sabes que cuando vinieron a apresarlo, que se cayeron, cuando dijo yo soy, se cayeron. Dice, mi padre me puede dar 10 legiones de ángeles, yo tengo todo el poder, sino que decido
no usarlo. Creo que es la lección tan grande para nosotros, porque si ves ese mundo del momento era la política mezclada con la religión y el comercio, todo así, que siento yo que se está volviendo a crear, como nunca lo he visto yo antes. Y en medio de todo eso, Jesús mantiene su perspectiva. Dice, mi reino, como nos dijo Ramiro, no, mi reino no es de este mundo. O sea, va más allá y nos da a nosotros ese ejemplo, que este reino es de mansedumbre, de verdad, de humildad, ¿no? De estar dispuesto a sufrir por lo correcto, por la verdad. Cuando te das cuenta, lo que tú dijiste, Gio, los personajes que están ahí, todos sucumbieron porque actuaron por conveniencia y no por convicción. Desde Claro. Pilato hasta Pedro y hasta Juan, porque él dice que en Juan 18 dice que uno de los, también nos muestra la personalidad débiles, ¿no? Juan está ahí y no dice, yo entré con Pedro, dice el otro discípulo que conocía al sumo Sí. sacerdote, entró con Pedro, pero no es capaz de decir, yo entré con Pedro. Y él es el que dice, Pedro negó, no le encanta en detalle hablar de la negación de Pedro, porque él estaba al lado y lo vio todo. Entonces, muestra lo que hace en esos momentos difíciles en la vida nuestra, ¿no? Nos reta, vamos a sucumbir para no perder A ver, una conexión, para no perder un contrato, para no perder, estoy dispuesto. Y ahí todos alrededor nos muestra la debilidad del ser humano por el poder, por no querer soltar el poder. Sí, de hecho Sí, también llama la atención que entre Anás y Caifás eran familiares, porque uno era el sí, yerno del otro. tal Entonces cual. era una cosa ahí muy, muy viciada, ¿no? Algo muy... nepotismo. Sí, eso, sí, sí, porque ellos eran familiares. Anás y Caifás eran familiares y finalmente, bueno, entonces votémoslo al pretorio de Pilato, ¿cierto? Entonces todo esto es Anás y Caifás como familia, saduceos, no creían en la salvación, bueno, todo lo que hemos dicho, creo que ya redunda. No sé, Pastor Sergio, ¿qué más tienes? No, solamente quería Ah, aclarar bueno, algo que es el mundo posible. está levantando la mano también. El mundo, Dime. sí. Te felicito, la verdad que es extremadamente excepcional tu presentación y estoy de acuerdo con todos ustedes y con Julio porque el momento más importante es la cruz y era llegar a la cruz para vencer a todo, vencer a la injusticia, vencer el pecado, vencer al diablo y hacer algo que nadie ha hecho, resucitar. Y la resurrección era lo que ellos le tenían miedo. Y ahí es donde nosotros todos salimos beneficiados. Y todo esto ahora depende de nosotros, de tener fe, una fe ciega en Jesús, que es lo que necesitamos de verdad. Tener fe y creer exactamente en todos sus sacrificios para nosotros. Entonces, sus sacrificios para que nosotros podamos salvarnos. Y depende de que confiemos exactamente que fue así. Y ese momento importante en que yo siempre he pensado que Jesús no pecaba ni nada, pero también estaba todo el día con el Padre. Le preguntaba, le oraba, lo llamaba, le consultaba. Y en ese momento que lo abandona debe ser terrible, cargar con todo el peso del pecado del mundo, de todos nosotros, y sentí que por ese momento su Padre lo abandona, porque no podría estar con él en ese momento de tanto pecado. Pero esa era su misión y la cumplió completamente. Entonces, es muy bello este capítulo y te felicito. Estuvo muy buena la presentación. Muchas Yo, gracias. Ramiro, llevando a la Alvarito. práctica, ¿sabe qué me acordé? Cuando habló Ramiro, interpreté a Petro como Caifás. ¿Cómo está utilizando, cómo está utilizando a la juventud, olvidándose de todos los casos que están pasando en Colombia, metiendo a Palestina como disculpa? Le da a uno tristeza cómo adoctrina y cuánta gente sigue eso. ¿Mm? Negando, yéndose contra el pueblo de Israel, irse contra Dios. Y uno, como que yo tengo hijos allá y todo, y hablo con ellos, es asombroso ese adoctrinamiento por conveniencia. Cuando todo lo hacen es por conveniencia, por falta de mente, de todo, ¿sí? Pero en la práctica, en la vida real, en este momento está pasando en muchos gobiernos y en muchos países. Así es, así es. Quería agregar algo que por ahí a veces pasa desapercibido. Ustedes saben que me gusta mucho todo lo que es la cultura hebrea. Y Jesucristo con una palabra podría haberse defendido y daban de baja el juicio que le estaban haciendo. Les cuento cuál es esa palabra. El Sanedrín, que es uno de los sistemas, si bien era corrupto, pero era uno de los sistemas más seguros judicialmente hablando de la antigüedad,
en el momento del juzgamiento de Jesucristo, estaba compuesto por 71 componentes, 71 personas. Y la noche, había una regla en el Sanedrín, que en la noche, cuando se juzgaba a la persona, tenía que pasar una noche completa hasta que se dé la sentencia. ¿Por qué? Porque se separaba el Sanedrín y se ponían dos bandos, uno acusatorio y uno defensor. En esa noche, ninguno de los dos se podía cambiar de bando. Entonces se tenían que convencer durante esa noche para ver al otro día cuál sería el veredicto, ¿no? Se puede inferir que esa noche todos estuvieron de acuerdo en que él era culpable, aun cuando no lo era, ¿sí? Pero la regla del Sanedrín decía que si había absoluta y completa coincidencia de que un reo era Unanimidad. culpable, se tenía que liberar. Entonces, si Jesucristo simplemente cuando estaba ahí al lado de Barrabás decía, todos me dijeron que yo soy culpable, automáticamente ya era libre. Entonces, fíjense ustedes que con una sola palabra Jesucristo podría haber dicho. Entonces, eso que dijo el pastor Fernando me gustó. Si Jesús se hubiera defendido, nosotros hubiéramos sido condenados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Todo estaba a favor de él. Y él por amor, por eso lo que dijo el pastor Fernando me gustó tanto, ¿no? Si él con una palabra se hubiese defendido, nosotros hubiésemos sido condenados. Así es. Yo quiero recalcarles en esta parte del significado de la muerte de Jesucristo, en una posición en que percibo que es bien recibida, percibo, y sobre todo de gente joven, y recalco mucho en eso, mi mensaje no muere conmigo, mi mensaje no muere conmigo, mi mensaje es para tu naturaleza, para exaltación de tu naturaleza humana, para la proyección más allá de tu simple existencia. O sea, nuestra existencia vista en la física, en la manera de ser del mundo, nuestra existencia, nuestro paso por la tierra es muy corto, pero todo lo que hagamos puede trascender mucho más allá de esa corta existencia. Esa corta existencia no debe ser un límite para pensar, para proyectarnos a través de nuestra familia, de nuestros nietos, predicar la palabra, llevarla por los siglos de los siglos, de esa manera. En una parte que leí también hay una referencia muy bonita de un gurú del mercadeo que pondera el voz a voz. Dice que una de las cosas, de las maneras como se ha construido la gran comunidad cristiana, que es la mayor en la tierra, es más de el 30%, un poco más arriba del 30%, que el principal elemento con el que se ha construido esa fortaleza es con el mensaje voz a voz. Y ha trascendido por más de 2000 años y permanecerá por mucho tiempo más. Claro, por eso dice, mi reino no es de este mundo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está, ¿cierto? Sí. Y definitivamente alguien lo decía, que tenemos que entender que todo esto es una guerra espiritual. Desde el mismo ataque frontal, cuando Satanás pensó que había vencido al Señor al llevarlo a la cruz y morir y resucitar, y venció la muerte, lo venció a él, ¿no? Y actualmente todo lo que vemos en el mundo, todo esto que está sucediendo, lo de Israel, todo tiene un contexto espiritual impresionante, impresionante. Bueno, no sé Y si alguien... nuestra principal arma es la palabra de Dios Así para es. luchar Este contra tema de él. voz a voz, súper interesante. Una pregunta, una preguntita. Sí, Sí, doctor Nayib. Gracias. Hay una palabra evangélica también que se llama la anastasis, y no como el doctor Gio ni el doctor Daniel están pensando que es anastomosis, no, es anastasis. Anastomosis, que es la unión de dos tejidos vasculares similares, ¿no? Pero esta es la anastasis, que significa la bajada de Jesús a los infiernos. Y está bíblica también, porque está escrita en Efesios
capítulo 4, versículo 9. ¿A qué creen ustedes específicamente que bajó Jesús a los infiernos? Parece que duró 3 días, pues cronológicamente hablando. No, la Biblia es clara en eso, ¿no, Manuel? La Biblia es clara que bajó a hablar a aquellos que no conocían La al palabra, Señor. ¿no? La A palabra, claro, Él rescatar, bajó a rescatarlos a que rescatar a habían, aquellos que que no no habían sido. habían. Por eso yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí en Juan 11:25 lo dice. No sé si ahí tendría algo más, pero si Él resucitó, después de que Él viene a la tierra de nuevo, es porque Él estuvo esos 3 días y la Biblia Imagínese habla. usted, Pastor Gio, meterse a la cueva del enemigo, pues. Hágame el favor, ¿cómo era el poder del Señor? Meterse con el mismo diablo. Sí, no es que la muerte no tiene, la muerte no es la última palabra y eso lo demostró el Señor. Por eso el Señor también, en otro pasaje de la Biblia que no me acuerdo, donde se hace esa pregunta, ¿tú crees que el Señor Jesucristo es Dios? Y él dice, sí, yo creo. Dice, bien haces porque los demonios también creen y tiemblan ante la presencia del Señor. ¿Cierto? Yo creo que la crucifixión, de nuevo, le da a Jesús, porque dice que puso todos los poderes debajo de sus pies. Porque él en la cruz le dice a uno de los ladrones, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, en ese día Jesús estuvo en el paraíso, pero también en ese día Jesús estuvo en lo más profundo del infierno. O sea, Jesús muere y se da el placer de recorrerse desde el infierno hasta el cielo, hasta el paraíso, por todo lado, sin Por ninguna, todo su reino. sin nadie que le dijera no. Ese es el poder de él. Pero miren lo bonito, porque algo que es interesante que Ramiro nos decía, cómo empezó todo. Acuérdate que Jesús nace y hace su ministerio bajo Octavio César. Es el primer César que existió. Fue cuando Roma pasó de ser república a ser imperio. Julio César, el tío de Octaviano, fue el que logró eso y pone a su sobrino. Y miren lo curioso, Octaviano se cambió el nombre a Augusto. Augusto significa divino y César es el título que significa hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús Wow. vino, el César es el divino hijo de Dios. Y habían ciertas cosas que estaban ocurriendo en esa época con el César, que Jesús viene y destruye todo eso. Cuando el César hablaba, decía que era ex cátedra, o sea que él hablaba inspirado por Dios. Él era la palabra de Dios. Al César se llamaba el vicario. Vicario significa la representación exacta de Dios. Cuando el César visitaba un lugar, se llamaba el advenimiento. Entonces, claro, Jesús viene en un momento donde hay una confusión religiosa y él viene no a probar que hay un Dios, sino a probar quién es el verdadero Dios. Por eso acuérdate que Jesús dice que él es Wow. Emmanuel, Dios con Con nosotros. nosotros. Él se llama el Hijo de Dios. Él estaba todo el tiempo echándosela a Roma y a los líderes judíos. Entonces, de nuevo, aunque él tenía esa mansedumbre, él nunca se guardó la verdad y vino a confrontar esos conceptos incorrectos de Dios, de la religión, de todo. Y cuando muere va a la cruz para eso. Ahora dice, bueno, muestra que soy Dios, tengo el derecho y lo que yo digo sí es verdad. Yo sí soy el verdadero Dios, yo sí soy el verdadero Hijo de Dios, yo sí soy el que dice la verdad, la palabra de Dios. Jesús, la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. Nadie la tiene, Jesús es la palabra de Dios. Entonces, yo creo que al morir, Él logra eso, sino por eso no se defendió. Logra tener todo el poder, por eso después, esos días que estuvo acá después de la resurrección, acuérdense lo último que dijo, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, como dice Ramiro, vayan y hagan que su mensaje perdure, hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. No se preocupen que yo tengo todo el Vamos. poder. Yo sé controlar los perros rabiosos del infierno y los perros rabiosos de carne y hueso acá. Yo los puedo controlar. Ustedes nomás vayan, hablen de mí, pero nos da el ejemplo de cómo. Esa mansedumbre no se defendió sabiendo que no es construir poder, ni religioso, ni político, ni nada, sino vivir una vida que nos permita ganarnos el derecho de que otros quieran saber qué hay en nosotros, ¿no? Lo que dice luego Pedro, dice, están listos a dar una defensa de la esperanza que hay en ustedes, en 1 de Pedro capítulo 3, 15, ¿no? Entonces, es hermoso ese capítulo y gracias Ramiro, ¿verdad?, por ponerlo en ese contexto legal que Sí, nos sí, ayuda a sí. entender, wow, cómo Jesús realmente, ¿no?, es Dios y vale la pena Ya. seguirlo, como han dicho todos. Pastor Y, Manuel, y- Pastor y- Manuel, por favor, trates de no faltar al grupo. Por favor, que de verdad que Claro, nos claro. das una explicación y una revelación de toda la palabra espectacular y como tú sabes,
la cantidad de personas que van a escuchar este mensaje. Creo que lo que estás diciendo es demasiado importante. Profundo, Sí, y muy disculpe, es que profundo, estuve sí. viajando y el próximo martes voy a estar viajando de nuevo, pero espero ya Sí, después de esto no, tener un momentito. cuando puedas, pero de Sí. verdad que bien Sí. importante, Manuel. Muchísimas gracias. Encontré algo aquí mirando lo de la Anastasis y dice lo siguiente, todo hombre que camina con Dios pasa por su viernes de cruz, pero también tiene su domingo de Anastasis. La resurrección no solo es un evento histórico, sino una experiencia diaria. Levantarte cada vez que la vida te quiere enterrar. Amén. Ujú. Amén. Yo quiero, Amén. Pastor Gio, perdón, muy interesante. Yo quiero no dejar pasar esta oportunidad para aprovechar una pregunta. Parece que inclusive desde la infancia la quiero comentar y parece como de fábula, pero me parece, en el fondo me parece muy importante hacerla. ¿Será que el Señor en este cosmos infinito que Él mismo fabricó habrá tenido episodios de pasión y resurrección en los demás planetas? ¿Será lo mismo? ¿O qué, cómo pudiera enfocarse eso? Es que la Tierra es un punto muy pequeñito dentro del cosmos y nosotros vivimos una pasión en la Tierra. ¿Qué pasará en el resto, en todo ese orbe, en todo ese cosmos tan infinito, que es muchísimo mayor? Somos milimétricamente pequeños frente a un universo y a un cosmos tan grande. ¿Será que repitió la pasión en cada una de esas estrellas, de esos satélites? Manuelito, digamos que en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero tú qué dices, es lo único que No, se No, me no, ocurre. me hace pensar en la creación Sí. cuando dice que nosotros, la galaxia nuestra es una milésima comparada, ¿no? De 100.000, nosotros somos 0.0001. Pero curiosamente, cuando hace la creación, dice que el hombre y la mujer son la corona de la creación y dice, y después Jesús como que hizo el resto de las estrellas. O sea, nosotros somos el centro y todos esos 999.000 más fue como un pensamiento de él y lo hizo, o sea, demoró 6 días, 23 horas, 59 minutos haciendo nosotros y luego en un minuto, en un segundo, hizo las otras galaxias. Entonces, yo creo que lo que muestra eso es la importancia de esta raza humana, nosotros, para Jesús, ¿no? Para Dios. También bueno, y ahí ya tienes que meterte a toda la evidencia que hay, que no han podido en contra de ella, de la parte científica, de las leyes de la termodinámica y cómo todo eso hace que nos muestre que realmente todo gira en torno a algo que está pasando acá en la Tierra. Por eso es muy difícil ver que Hay haya más vida de todo. Tendríamos que Dios, decir, hay vida en otros planetas, pero pues no. porque hizo a imagen y semejanza de Dios. Claro, la historia bíblica está en nosotros, en esta tierra, Bueno, pero Permítame, es señores, interesante. Vamos yo cerrando. quiero estamos contestar, ya. me Dime, permito contestar Pastor al Fernando. Jorge. La Biblia dice que Jesús murió una sola vez. ¿Cómo lo vamos a poner a morir en todos los planetas si hay millones? Y la Biblia es que una sola vez. Entonces, quedémonos con una sola vez. Ese Es así. es un tema amplio. Hebreos 10:27. Sí. Una vez y para siempre, dice, bien clarito, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja. Una ¿No? respuesta pragmática es esa del Pastor Fernando. Jorgito. No, nada más estaba, bueno, felicitaciones a don Ramiro. Ojalá yo quisiera estar tan iniciado como dice don Ramiro, ¿no? Pero, por Dios. Y bueno, y viendo el montón de pastores que hay en el grupo, wow, eso de, hombre, Un reto muy grande. definitivamente los que estamos aquí vamos a seguir creciendo y creciendo. Somos bendecidos. Eh, Somos demasiado bendecidos. No, no, eso es increíble. Ya Esto es nos increíble. pasaron, por lo que veo, ya nos pasaron. Claro, ya nosotros ya quedamos abajo. Y no, y me quedo con nada más con la frase que dijo el pastor Fernando ahorita. Fue más pragmático para esa respuesta a esa pregunta filosófica de la niñez del pastor, del doctor Jorge Nayib. Muy pragmático, ¿verdad? La realidad es que hay tanto en este mundo, ¿verdad? Tanta situación en este mundo
que yo preferiría 1000 veces solo pensar en lo que sucedió en este mundo y no en el resto del universo. Bueno, Ya pero tenemos muchas bastante gracias. con este mundo, ¿no es cierto, Jorgito? Sí, por Dios, ha sido bueno. Ramiro, muchas gracias, de verdad. Que Dios me lo bendiga, de verdad. Y bueno, o los que estamos iniciando, queremos iniciar igual que usted también en esto y ser tan eruditos y tener esa facilidad de palabra, igual que todo el resto del grupo. Que Dios los bendiga mucho. Querido don Ramiro, ¿nos permitiría cerrar en oración? ¿Sí? ¿Qué le parece? Con mucho gusto. Padre Santo, en primer lugar, quiero agradecer de verdad haberme puesto en este grupo. Hoy ha sido un día de bendición, ha sido un día en que siento que he subido unos peldaños en busca de tu palabra y de tu verdad, y esa alegría inmensa que he sentido la quiero compartir con todos los que escucharon mi mensaje, con todos los que me entendieron, me apoyaron y me llevaron a que de mi palabra manaran dichas palabras, de mi boca manaran dichas palabras. Y también me preparé y los invito a que hagan lo mismo para llevar este mismo mensaje a mis hijos. Nietos no tengo todavía, pero también los llevaré y los invito a que hagamos lo mismo, porque algo me ha quedado muy claro y es la trascendencia de tu mensaje, más allá de nuestra corta existencia. Gracias, Señor. Feliz noche. Amén. Amén, Amén. amén. Haremos la Gracias a todos los grabación. que participaron. Gracias a todos los que están viendo por el canal de YouTube. Si estás viendo por el canal de YouTube, por favor, no te olvides de darle un clic al botoncito que dice subscribe en inglés, suscribirse en español para ayudarnos a difundir el mensaje de Jesucristo. Dios te bendiga.